Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Carmona y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expediente Miss. Como siempre, y aunque suene repetitivo decirlo o hacer este recordatorio, siempre se los decimos. Nos ayuda muchísimo que ustedes se suscriban al canal, que ustedes les den like a nuestros videos, obviamente si les gusta, que ustedes nos recomienden, que ustedes compartan, que ustedes comenten. Todo eso va haciendo que YouTube nos recomiende, pues, mucho más nuestros videos y así nosotros poder ir creciendo cada día más para seguirles ofreciendo a ustedes más y mejor contenido. Bien, y hoy estamos de vuelta después de que hemos tenido algunos días de receso, que no es que hemos estado sin trabajar, sino que hemos estado haciendo algunos ajustes para una nueva etapa que viene con el canal, en donde estoy seguro que ustedes van a disfrutar muchísimo de las cosas que vamos a empezar a hacer. Así que pendientes, porque vienen cosas muy interesantes, estoy seguro, para todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un programa un poco corto, vamos a hacer un programa de actualidad comentando algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo de los concursos de belleza y que muchos de ustedes me preguntan, me comentan a través del privado, me piden mi opinión y bueno, me parece pertinente porque siempre es interesante pues discutir con ustedes acerca de las cosas que están ocurriendo en el mundo de los concursos de belleza. Una de ellas tiene que ver con la manera que se ha ido desarrollando en los últimos años las postulaciones a distintos concursos de belleza, sobre todo al concurso de Miss Venezuela, que sin duda es el que tiene más seguimiento y el que tiene más eh, foco por parte de la opinión pública y sobre todo de los misólogos. Hay un video en TikTok que alguien compartió conmigo y que me pareció interesante las cosas que este chico decía, no lo conozco, no sé quién es, pero que me parece interesante compartir con ustedes un extracto, parte de esas cosas que él comentaba allí. Vamos a tener que ponerle un poquito de censura porque el lenguaje quizás no sé si sea apto para TikTok, pero para YouTube no lo es tanto. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para comentarlo luego con ustedes. ¿Cuál es esa que ustedes cargan que todas se quieren meter en el Miss Venezuela? Maldito sea el día en que literalmente en los certámenes de belleza empezaron a aceptar influencers solo por el hecho de ser influencers. Hemos abierto una puerta que va a ser muy difícil cerrar, la puerta hacia el infierno. Pero hermanas, o sea, ahora salió una chama de Colombia, que se ve que no mide no más ni de 1,70 m, ni siquiera es bonita, habla como colombiana. Luego vi otro video de otra chama que parecía otaku, también nefasta. Lo que más me sorprende a mí es la gente que le escribe apoyándolas e incitándolas a que hagan este tipo de cosas. ¿Qué ves? Los certámenes de belleza son certámenes de belleza. Si tú no mides más de 1,75 m, no vayas a un concurso de belleza. Es que Olivia Culpo, hermana, tú te estás comparando con la Olivia Culpo. Tienes esa actitud, tienes ese rostro, esa belleza, ese carisma. ¿Tienes eso? No, ¿verdad? Una mujer así que sea retaquita, pequeña, pero que tenga rostro, cuerpo y actitud de Miss. Amor, no te metas porque vas a hacer el ridículo. Me da lo que estamos haciendo con los concursos de belleza. Otras chamas que sí han luchado por ese sueño, que sí tienen y cumplen los requisitos para entrar ahí, le echan bolas y le han echado bolas y se han estado preparando desde siempre. Entonces esas chamas se ven afectadas por los sueños de tres subnormales con seguidores que quieren es contenido, engagement. No, 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 bebé, no, estoy en contra. Y ojalá que la organización Miss Venezuela se ponga seria y a todas estas mujercitas, literalmente lo que tienen son dos cucarachas jugando dominó en la cabeza, que les digan, no, aquí no entras porque tú no cuentas con los requisitos, no, porque no hay inclusión, porque ya se acabó la inclusión. La inclusión voló. No van a ver gordas, no van a ver feas, no van a ver enanas. Aquí tienes que ser bella, medir más de 1,75 m para entrar y ser arrechísima y tener porte, elegancia, actitud. Bueno. Como les dije, no tengo idea de quién es esta persona, pero sin duda alguna que hay muchas de las cosas que él comenta allí con las que yo estoy bastante de acuerdo. Y como siempre hacemos en este canal, vamos un poquito a la historia para hacer una comparativa. Porque es importante hacer comparaciones que a veces a la gente no les gusta bueno, les parecen odiosas o les parece que, bueno, que, ay, no, eso ya es atrás, eso quedó atrás, eso antes era así, ahora no. Pero es que sí, bueno, si nosotros no establecemos comparaciones, no podemos discernir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que mantener, qué es lo que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Entonces siempre me parece que es un ejercicio muy prudente. Antes, les estoy hablando de la década de los
bueno, 90, 2000, 2010, antes de que aparecieran las redes sociales de una manera tan fuerte. Yo diría que hasta, mira, hasta el año 2015, 2016, que bueno, ya existían redes sociales, pero todavía no tenían esa fuerza que tienen ahora. La selección de las candidatas al concurso de Miss Venezuela siempre había sido top secret. Primero porque no había manera de poder compartir eso con el público. Lo más que uno podía ver quizás ya en los últimos años 90, en los últimos años de la década de los 90, que ya se hacían de repente esos castings masivos en diferentes ciudades, que ya empezaban a aparecer los castings regionales, que se hacían convocatorias de repente en Caracas para convocatorias abiertas. Entonces, bueno, de repente iban algunos programas de Venevisión a cubrir esos castings, estrenos de estrellas, sálvese quien pueda, pero cosas muy pequeñas, cápsulas que de repente nosotros hemos compartido, de hecho, con ustedes muchas de ellas a través de nuestra cuenta de Instagram, que si no nos siguen, les invito a que lo hagan. Nuestra cuenta es @expedientemis. Ha ido creciendo muchísimo. Bueno, ya superamos los 110.000 seguidores, así que estamos súper contentos con la receptividad que hemos tenido ya a lo largo de 10 años. Este próximo 25 de julio cumplimos 10 años con la cuenta de Expediente Miss y vamos a celebrarla, por supuesto, por todo lo grande. Pero bueno, les comentaba que era muy poca el acceso, muy poca la información que tenía el público y los fans en general de las candidatas que se estaban postulando, de las candidatas que eran, este, iban a ser objeto de examen por parte de la organización Miss Venezuela para incluirla dentro de sus filas. Entonces eso era muy bueno, porque resulta que el primer acercamiento que tenía el público y los fans en general con el grupo de candidatas definitivo era en ese primer evento en el que ellas aparecían en público, que generalmente era o los cócteles que se hacían en distintos hoteles capitalinos, el cóctel del Tamanaco, el cóctel en el Eurobuilding o el famoso desayuno Special K. No sé si ustedes recuerdan ese evento que era como tan emblemático y que anunciaba el arranque de lo que hoy se conoce como la temporada de la belleza, que eso en ese momento no existía, él se llamaba así, era simplemente comenzaba el Miss Venezuela, porque el Miss Venezuela era un solo evento, era un solo concurso, no había que decir Miss Venezuela Mundo, Miss Venezuela International, Miss Venezuela no sé qué, no, era Miss Venezuela y ya. Y todos los eventos que venían antes estaban relacionados, era con la gala final, que era la elección de las distintas representantes para los distintos concursos internacionales. Entonces, claro, cuando ya nosotros teníamos acceso por primera vez a esa información, ya esas candidatas estaban más que listas. Ya habían pasado por una serie de filtros muy, muy fuertes, que esa es otra de las grandes diferencias que encuentro con lo que sucede hoy. Eh, el proceso de selección de las candidatas obedecía a un proceso de casting muy férreos, de filtros. Se iban filtrando, filtrando, de repente quedaban 50, esas mismas 50 se, se, se volvían a ver su evolución a las semanas o a los meses, entonces quedaban 20 y así iba sucediendo esa mecánica hasta tener finalmente el cuadro definitivo de candidatas oficiales al Miss Venezuela. Entonces, esas candidatas, cuando ya nosotros las veíamos, ya estaban listas. Primero venían de un proceso de selección muy fuerte, con unas exigencias muy claras. Aquí no era, me parece simpática, tiene 100.000 seguidores, obviamente, ni siquiera existían las redes sociales. Ay, esta chica es muy popular, esta chica tiene muchos fans. No, no, no. Era simplemente en base a sus características físicas y a lo que podía aportar dentro de su característica física al concurso de Miss Venezuela. Y luego que esas candidatas ya una vez que estaban seleccionadas, pues ya habían pasado por su proceso de transformación, las que tenían que hacerlo. Las que se tenían que operar ya se habían operado, las que tenían que rebajar ya habían rebajado, estaban prácticamente listas. Unos pequeños toques de repente diferentes en cuanto al look, que iba pues afinándose ya en los últimos días antes de la elección, de repente unos kilitos que faltaba por rebajar, pero no era que estaban crudas y que las íbamos a ver, voy a poner el ejemplo porque creo que es el más claro de ellos, como nosotros vimos a Clara antes de haberse postulado inclusive a Miss Venezuela, eso no existía. Entonces todo eso formaba parte de esa magia
del concurso de Miss Venezuela, porque cuando ya nosotros veíamos a las candidatas la primera vez, estaban espectaculares, estaban hechas unas muñecas, estaban pues ya en su punto. Y eso favorecía, obviamente, a consolidar esa fama y ese buen nombre que tenía el concurso de Miss Venezuela como la fábrica de reinas, porque ya lo que nosotros veíamos era el producto final. No teníamos acceso a los previos. Entonces, eso, por un lado, era excelente. Y luego, que obviamente como no existían redes sociales, no había esa intervención, mm, yo diría que nada sana y nada deseable de los fans o del público en general en relación con las candidatas. Ahora no, ahora pues de ese proceso de postulación muchas hacen un gran show y le anuncian al público o a sus seguidores en general que van a postularse para el Miss Venezuela. Y ahí empieza un proceso que me parece a mí que si los directores de ciertos concursos no son suficientemente claros y suficientemente, vamos a decir, estrictos en lo que ellos están buscando, puede perfectamente afectar ese proceso de selección porque vienen a formar parte de ello ingredientes que nada tienen que ver con la capacidad, con las características o con las cualidades propias de la candidata, sino que, ay, mira, esta candidata tiene 200.000 seguidores. Vamos a considerarla. Esto nos puede ayudar a nosotros. Y esa manera de pensar habla también de la pérdida de fuerza, de la pérdida de fortaleza per se que tienen los concursos de belleza hoy en día. Porque si un concurso tiene que apoyarse en la popularidad de una candidata X o de una señorita X que, digamos, no ha salido a la luz pública todavía, pero que puede ser que por alguna razón tenga muchos seguidores, si ellos necesitan apoyarse en eso para surgir y para lograr también más popularidad y más apoyo, significa que lamentablemente pues están en un estado o en un momento en el que no tienen la suficiente fuerza y autonomía como existía antes del concurso Miss Venezuela. El concurso Miss Venezuela antes era un concurso con tanta fuerza, con tanto prestigio, con tanto poder a nivel publicitario, a nivel de marketing, a nivel de patrocinantes, que no les interesaba para nada si había una candidata popular o si había una candidata que tenía no sé cuántos seguidores, ellos no dependían de eso. Ellos elegían a las que eran y ya, de acuerdo a unos criterios que eran muy claros, eran muy estrictos y que garantizaban la calidad del grupo. Porque ¿qué es lo que, qué es lo que hizo al Miss Venezuela ser el concurso que fue? Y hablo en pasado porque lamentablemente ya no es así. La calidad, el proceso tan estricto y tan feroz, diría yo, de selección de las chicas y de cuidar cada uno de los detalles para que ese producto, que eran las candidatas a Miss Venezuela, porque son un producto, fuera perfecto, fuera del mayor nivel y que por ende tuviese esa competitividad, esas ventajas competitivas frente al resto de las chicas que iban a competir en los concursos internacionales. De ahí el éxito que tenían las venezolanas en los distintos concursos, no solo Miss Universo, sino todos los concursos a nivel global, porque venían de un proceso de selección muy serio, muy complicado, muy que garantizaba que solo las mejores llegaran. Ahora no. Ahora pasa todo esto de lo que hablaba este chico un poco en ese video que les compartí, de que, bueno, hay muchas que, yo no quiero decir nombre ni mucho menos, pero hay chicas que de repente llegan a ser aceptadas en las filas de ciertos concursos porque son polémicas y porque son virales, porque muchas veces se hacen virales por la polémica, no por ellas en sí, sino porque, bueno, ahora armar una polémica de algo, sea de lo que sea, puede significar seguidores y puede significar popularidad. Eso es no solamente muy triste porque habla justamente de la pérdida de poder y de autonomía de los concursos de belleza actuales, sino que también afecta necesariamente la calidad de las candidatas que luego vemos compitiendo en distintos certámenes de belleza. Así que yo, obviamente es difícil que las cosas puedan volver a ser como eran antes, dado que ya existen las redes sociales, pero mira, yo si pudiera, hasta establecería una cláusula en donde obligara a las candidatas que pretenden postularse al concurso a mantener absoluta
absoluto secreto y absoluta privacidad en en el deseo que tengan de pertenecer a un concurso determinado. Eso es bastante difícil de lograr, pero yo hasta eso llegaría. Y luego, bueno, también depende mucho de la seriedad y de el profesionalismo con el que se quiera manejar el concurso en sí en el proceso de selección de sus candidatas. Si el concurso está claro en qué es lo que quiere, en qué es lo que busca, y que está buscando candidatas de un cierto perfil físico que les garantice un grupo de calidad, pues bueno, no hay tanto problema ni hay tanta dificultad porque bueno, ellos no se van a dejar presionar por la opinión pública ni por lo que establezcan las redes sociales, sino que van a definitivamente a establecer un criterio muy claro sobre lo que quieren y sobre las características que quieren de las candidatas en un momento determinado. ¿Qué tal, chicos? Soy Andrés Carmona y desde aquí te saludo para contarte que a partir de hoy iniciamos una nueva etapa interactiva en Expediente Miss. A partir de hoy comenzaré a contestar las preguntas que quieras realizarme sobre la historia o actualidad de los concursos de belleza en Venezuela y en el resto del mundo. Las preguntas que nos dejes en este post, en las publicaciones del mes o también en este mismo video en nuestra cuenta de Instagram podrán ser respondidas en los próximos días a través de nuestro canal. Y si estás suscrito podrás solicitarnos qué especial quieres disfrutar en nuestro canal de Expediente Miss y uno de ustedes será complacido. Ya lo sabes, déjanos tu pregunta aquí y forma parte de nuestra nueva etapa interactiva, porque en Expediente Miss la historia nunca acaba de escribirse. Bueno, eso era una de las cosas que quería decirles y lo otro que quería hablar con ustedes de una manera un poco breve, porque no tengo demasiada información al respecto todavía, es bueno, sobre lo que va a pasar con el Miss Universo, lo que está pasando con el concurso de Miss Universo y con miras a su realización finalmente en Puerto Rico, no se sabe cuándo ni bajo qué términos, pero ve. Lo cierto es que, bueno, lo poco que he sabido es que al parecer hubo un intento de venta de las acciones del señor Raúl Rocha a un grupo de empresarios de Malasia. No tengo suficientes detalles sobre esta operación, pero al parecer, pues la misma no fue dentro de los términos legales y transparentes que se hubiese querido. Yo me imagino que, porque esto viene arrastrando una serie de irregularidades. Recuerden que ha habido ya no solamente especulaciones, sino datos muy claros de que la venta que le hizo Anne a Raúl Rocha de sus acciones fue, no fue precisamente legal, porque existía, dada sus problemas legales o judiciales en Tailandia, existía dentro de las prohibiciones de las operaciones que ella podía realizar, la prohibición de enajenar y grabar. Entonces ella no podía legalmente vender esas acciones. Esas acciones fueron adquiridas de una manera quizás pues no muy legal, eh, dentro de los términos que se establecen para ello. Entonces, imagínate, si Raúl Rocha las adquirió de una manera no legal, tampoco las puede traspasar. Entonces, bueno, ahí hay todo un pastel bastante difícil de descifrar. Eh, Todas estas cosas judiciales, incluso creo que están en las redes sociales, cómo van avanzando va avanzando el juicio que se tiene en Tailandia con respecto al concurso Miss Universo. Pero bueno, lo cierto es que, eh, bueno, esto evidencia que al parecer sí hay una intención del señor Raúl Rocha de deshacerse de sus acciones y de su participación dentro del concurso de Miss Universo, pero al parecer no fue lo efectiva que tenía que haber sido por todas estas irregularidades que se vienen arrastrando con anterioridad. Luego está el punto de Puerto Rico. Al parecer, bueno, para la organización Miss Universo, que finalmente no sabemos ni quién la encabeza, ni quién la dirige, ni quiénes son sus representantes, porque todo eso está como en un limbo. El señor Raúl Rocha está, al parecer, en Europa, al parecer adquirió otra nacionalidad, me dicen. Lo mismo que Anne, ahora Anne es mexicana. Entonces, ambos están, vamos a decirlo, prófugos de la justicia. Entonces, ¿quién da la cara frente al gobierno de Puerto Rico por parte de la organización Miss Universo? Y el problema allí también es que esa negociación que se hizo con Puerto Rico se hizo con el gobierno, con la gobernación de Puerto Rico. No se hizo
pues con un empresario privado ni con un particular, sino con el gobierno. El gobierno ya dio un anticipo, creo que de $3 millones o algo así, y le correspondía dar otro de 9 millones, pero eh, el punto fue que ese dinero, ese otro dinero que tenían que ellos aportar, lo pagaron, pero no se lo pagaron a la organización Mis Universo, sino que lo depositaron en un tribunal, obviamente para obtener garantías de que, vamos a decir, esas operaciones se realizaran o se manejaran de manera legal, porque el problema es ese, que al estar involucrado el gobierno de Puerto Rico, pues eso genera mucha más presión, con relación al cumplimiento de las obligaciones que tiene Mis Universo con esta sede. Entonces ellos están como muy presionados a que el concurso se haga sí o sí, con las candidatas que sean o lo que sea, pero ellos tienen que responderle a Puerto Rico ya por la negociación que se hizo, porque además se hizo a través del gobierno de la isla como tal. A todas estas, bueno, la señorita que aparece con, con el título de Miss Universo, que fue designada, porque bueno, este, sabemos perfectamente de que no fue elegida por un jurado, sino que fue designada por Raúl Rocha. Está un poco a la deriva, me imagino. Ha tenido algunas apariciones y algunos viajes. Muchas veces, a veces leo y digo, ay, pero es que imagínate, está teniendo mucho éxito porque la piden en los distintos países. Mire, sobre todo de un tiempo para acá, yo diría que desde que Anne y Raúl Rocha asumieron el concurso, muchas de esas invitaciones o muchos de esos viajes que hace la Miss Universo, no solamente la de este año, sino las dos anteriores, por ejemplo, son porque, vamos a decir, los franquiciantes se ven obligados un poco a invitarla y a favorecer los viajes hacia sus países, porque también lo que les interesa es preservar su franquicia, preservar su negocio. Fíjense cómo vemos ahora actualmente que muchos de estos directores nacionales se hacen de la vista gorda con respecto a todos los escándalos y con respecto a todas las situaciones irregulares que se presentaron en la elección del Miss Universo pasado, porque ellos no quieren poner en riesgo la tenencia de su franquicia, porque simplemente ese es su negocio. Ni siquiera es por una cuestión de, ay, voy a perder el fruto de mi trabajo. No, no, es que están peleando allí los centavos que se ganan con manteniendo la franquicia de Mis Universo en sus países. Entonces, bueno, allí también vemos el manejo poco ético de muchos de ellos y en general eso es así. O sea, mucha gente no quiere poner en riesgo su arepa, como decimos en Venezuela, o bueno, su pan o su platica por manifestarse realmente de acuerdo a sus principios de acuerdo a la ética y a los valores que deberían tener. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Todavía no sabemos qué va a pasar con el concurso de Miss Universo. Hay mucho trecho por atravesar y hay muchas cosas que pueden pasar en los próximos meses. Es totalmente incierta la situación del concurso y bueno, como les digo, es bastante triste que estos directores nacionales no hayan hecho un frente conjuntamente, eh, eh, ante la falta de transparencia y ante la falta de legalidad con la que se ha manejado el concurso y de la que ellos mismos son víctimas. Porque este, la verdad que invertir dinero, tiempo y esfuerzo en un concurso cuyas reglas son completamente poco fiables y poco transparentes, a mí me parece una cosa sin sentido. Pero bueno, veremos qué pasa, veremos qué sucede. Estaremos pendientes de seguirle la pista a todo lo que va ocurriendo con el concurso de Miss Universo. Hasta ahora es poco lo que se sabe, pero bueno, quería compartir con ustedes estas noticias eh, pequeñas, aunque fuese, de lo que va aconteciendo en el futuro del concurso de Miss Universo. Bien, me ha encantado compartir con ustedes de nueva cuenta en otro episodio de Expediente Miss. Se lo recuerdo, además que es gratis, ustedes no saben cuánto nos ayuda eso realmente. Suscríbanse al canal, dennos like, compartan el video, comenten
porque pronto venimos con muchas sorpresas y con muchas cosas interesantes para todos ustedes, pero que bueno, requieren esfuerzo. Y pues en la medida en que a nosotros nos vaya mejor, nosotros vamos a tener más fuerza, más músculo para realmente darle con todo y ofrecerles a ustedes lo que ustedes se merecen. Me encantó compartir con ustedes nuevamente. Soy Andrés Carmona y esto fue Expediente Miss, donde la historia siempre está por escribirse.